vamos a continuar con un ejemplo, o más bien con un poco de explicación del tema de integración por partes. Así que lo podemos aplicar a una gran cantidad de funciones, donde podríamos descomponer nuestra integral en una parte que llamaremos u y en otra parte que llamaremos dv. Normalmente, o lo más común de que se utilice integración por partes es para cuando el integrando está formado por el producto de dos funciones, o sea que tengamos dos funciones multiplicando. Y aquí vemos unos ejemplos de cómo sería que tenemos dos funciones multiplicando. Por ejemplo, una función algebraica, que sería la parte de la x, por una función trigonométrica. También tenemos que poner una función exponencial por una función trigonométrica. Una función algebraica por una función logaritmo. O una función algebraica por una función trigonométrica inversa. Digo, hay muchos ejemplos más que podemos hablar de funciones que estén multiplicando, pero esto fue una manera así sencilla de identificar a qué se refiere cuando es el producto de dos funciones. Ya hemos visto integrales cuando tenemos el producto de dos funciones, pero no lo hacíamos por partes, porque si recuerdan, en ocasiones teníamos funciones que les decía, viene la que identificábamos como u y viene su derivada, entonces en ocasiones cancelábamos, por ejemplo, la función, no sé, seno con coseno, que era, por ejemplo, un producto que están multiplicando, pero porque una es la derivada de la otra. Y así vimos varios ejercicios que eran también productos, pero podíamos identificar en el ejercicio que la derivada de una cancelaba al otro término cuando hacíamos integración por sustitución o cambio de variable. En esos que vemos aquí y en los normalmente que vamos a estar trabajando ahorita, pues no, su derivada no se puede cancelar o no está dentro de alguno de los términos para poder decir que se puede cancelar por alguna de las formas que ya vimos. Para calcular esta integral vamos a usar el método de integración por partes. Nos presenta por aquí la fórmula, decimos, bueno, identificamos que, por ejemplo, tomando el primero como ejemplo, este que está por aquí, perdón, la función exponencial con el coseno, uno de esos términos vamos a tener nosotros que decir que va a ser u y el otro el de v. No siempre o necesariamente, pues es en el orden que aparece. No sé, yo no puedo decir, si aparece el primero que aparezca la función, esa va a ser u y el otro va a ser el de v. No, eso dependerá. Ahorita nos vamos a ver cómo los vamos a acomodar. Para esto pues hay algunas reglas que vamos a tener que considerar para poderlos ordenar y poderlos resolver. Primero dijimos, tenemos que identificar que estén multiplicando dos funciones y pueden ser de diferentes tipos: algebraicas, trigonométricas, exponenciales, trigonométricas inversas, logarítmicas. Y entonces, a partir de que identifiquemos estas formas, pues vamos a definir cuál va a ser la u y cuál va a ser el de v. Una vez que identificamos cuál va a ser u y cuál va a ser el de v, dice que esta integral va a ser igual al valor que saquemos o que ya tenemos de u, tal cual aparece en la integral, y luego dice por v. Si vemos, aquí no viene la v sola. Entonces, en este método lo que tenemos que hacer es este de v, lo vamos a tener que sacar de integrando. El resultado que tengamos de v lo vamos a integrar y eso va a ser nuestra v. Primero identificamos la u y el dv. Ya que lo identificamos, a la u la vamos a derivar, porque en la fórmula, si se fijan, vamos a ocupar la derivada de la u. Y al dv lo vamos a integrar, y ese lo vamos también a ocupar para poder solucionar. Dice que la integral de u por dv es igual al valor de u, que multiplica al valor de v, digamos esta primera parte ya está resuelta, menos la integral de la v por la derivada de u. Ya que lo escribimos de esta manera, lo que correspondería sería resolver nada más esta integral, si nos quedó solo una, y ya estaríamos concluyendo nuestro ejercicio. Para identificar cuál parte va a ser la que vamos a tomar como la u y como el dv, nos sugieren que la parte del dv sea la más complicada que aparezca y que se ajuste a una regla básica. Y entonces u será la otra parte que nos quede. También aquí en el problemario podemos basarnos, nos da una técnica que dice que podemos apoyarnos en el acróstico LIATE, donde de esta manera vamos a identificar nosotros
las funciones para identificar en este orden. Si tenemos en nuestro ejercicio de este orden, vamos a buscar cuál vamos a llamarle u, y en este orden cuál va a ser el de v. Entonces, si en mi ejercicio aparece una función logaritmo, como les mencionaba al inicio, si aparece una función logaritmo, esa función no tiene una parte, o no tenemos una fórmula general o directa de resolverlo. Entonces, si solamente tenemos, por ejemplo, la integral de una función logaritmo, por ejemplo, logaritmo natural de 5x diferencial de x, entonces nosotros vamos a llamar u a la parte del logaritmo. De hecho, ya les había comentado en clases anteriores que siempre en todos los temas, cuando aparezca un logaritmo, ese va a ser nuestra u para hacer el cambio de variable. Entonces, esta parte va a ser nuestra u. Aquí se rompe un poco la regla que decíamos dijimos al principio que pueden ser diferentes tipos de ejercicios. Los más comunes cuando sean productos de dos funciones. Aquí solamente tenemos una función. Sí, pero como no tenemos una fórmula, también aplica integración por partes. Entonces, esto lo vamos a llamar como u. Y esta otra parte va a ser el dv. El dv siempre va a llevar el diferencial. Si no es un producto, al menos nuestro dv va a ser solamente el dx. Entonces, ¿y qué pasa? Por ejemplo, si dijimos solamente un logaritmo, así es. Pero por ejemplo, vámonos con la primera que teníamos aquí de ejemplo, donde tenemos una función algebraica que sería la x. Entonces, en nuestro orden vamos a buscar, tenemos una función logarítmica, estamos tratando de este ejemplo, no. Una trigonométrica inversa, no. Tenemos una algebraica, sí. Entonces, esa función algebraica, que es nuestra parte de x, va a ser lo que vamos a tomar aquí como la u. Y entonces, tenemos después una función trigonométrica. Bueno, buscamos por el lado contrario, de derecha a izquierda, regresamos a buscar. ¿Tenemos una función exponencial? No. ¿Tenemos una función trigonométrica? Sí. Entonces, esa función va a ser nuestro dv. Aquí estamos primero identificando, y el dv, les comentaba, va a llevar siempre la parte de el diferencial para poderlo integrar. Vámonos con el segundo ejemplo. Tenemos vamos buscando en este orden. ¿Tenemos una función logaritmo? No. ¿Una trigonométrica inversa? No. ¿Tenemos una algebraica? No. ¿Una trigonométrica? Sí. Entonces, esta función trigonométrica ahora va a ser nuestra u. Y el dv, bueno, vámonos en el orden contrario. ¿Tenemos una exponencial? Sí. S junto con el diferencial va a ser nuestro dv. O sea, nuestro dv para este ejercicio sería la función exponencial que está elevada a la x con su diferencial. ¿Correcto? Vámonos con el siguiente ejemplo para que enseñen a identificarlos. ¿Tenemos una función logarítmica? Sí. Entonces, si esa función logaritmo tenemos, eso es solamente la función logaritmo, para nosotros va a ser la u. Y luego, pues lo que nos quede deberá ser la función del dv. Por ejemplo, nos vamos en el orden contrario. Exponencial no tenemos, trigonométrica no, algebraica sí tenemos una algebraica. Entonces, esa algebraica para nosotros va a ser nuestro dv. Entonces, aquí el dv va a ser igual a x cuadrada de x. Ahorita les hacemos un ejemplo para solucionarlo. Primero quiero que identifiquen cuál van a tomar como la u y como el dv. Vámonos con el siguiente ejemplo. Tenemos una función logaritmo en este orden, no. Una trigonométrica inversa, sí. Bueno, como hay una trigonométrica inversa, esa sería para nosotros lo que vamos a tomar como la u. Incluso la función trigonométrica inversa, les decía, es una de aquellas que también se puede resolver solamente por partes, aunque no esté multiplicando. Bueno, aquí vamos a terminar Esta era nuestra u porque era una trigonométrica inversa. Y luego exponenciales no, trigonométrica, algebraica, que es la x cuadrada. Pues ese para nosotros va a ser nuestro dv. ¿Sí? Entonces nuestro dv es igual a la x cuadrada junto con el diferencial. Y nuestra u, pues es solamente en este caso la tangente inversa de x. Aquí no lo escribí, pero ya lo habíamos identificado. La u es logaritmo natural de x. Aquí dijimos que la u era coseno de x. Y aquí la u fue solamente x. Y nuestro dv
fue coseno de x de x de v. Entonces, así de las diferentes formas, que ya sean logarítmicas, trigonométricas inversas, algebraicas, trigonométricas exponenciales, mientras estén multiplicando, podemos nosotros identificar cuál en esas partes va a ser la u y cuál el de v para poder aplicar este método. Les decía que aparte del logaritmo hay la excepción también, por ejemplo, de las funciones trigonométricas inversas, que las podemos escribir, recuerden, como seno inverso de x, o también se puede presentar como arc seno de x, es lo mismo, estamos hablando de una función trigonométrica inversa. Cualquiera de las funciones trigonométricas inversas también se resuelven por integración por partes, porque decimos que no tenemos una fórmula directa. ¿Cuál sería en este caso? Por ejemplo, nuestra u, pues tenemos una función logarítmica, no, una inversa, sí. Entonces, esto sería para nosotros la u. Y el dv, pues solamente el diferencial, porque aquí no es un producto. Entonces, el dv sería solamente el diferencial. Vamos a realizar así un ejemplo, ya que supimos identificar cuál va a ser la parte de la u y cuál va a ser la parte del dv. Vamos a ver cómo se resuelve. Como les comentaba, tenemos que derivar y tenemos que integrar, por eso ya estamos en el capítulo 2, que son métodos de integración. Ejemplo, vamos a tener una integral, dice la integral de x que multiplica a la secante cuadrada de 2x diferencial de x. Entonces vemos que tenemos un producto de dos funciones y, por ejemplo, la derivada de secante cuadrada de 2x no va a cancelar la x para que dijéramos que es una u a la n, por ejemplo, y tampoco la derivada de x pues, va a cancelar el otro término. Entonces, si no se puede directo y es un producto de dos funciones, pues se resuelve por integración por partes. ¿Cuál va a ser aquí lo que vamos a tomar nosotros? Acuérdense que tenemos que ver este ejercicio como u por dv. Uno de estos términos lo vamos a considerar como la u. De acuerdo a lo que decíamos ahorita, vamos a buscar, tenemos una función logarítmica, no. Una trigonométrica inversa, no. Una algebraica, sí tenemos una algebraica, sí. Entonces la algebraica va a ser la parte, en este caso, de x. Cuando tomamos el término de la u, no le agregamos el diferencial, ¿ok? Y luego vamos a agregar la parte del dv, que dijimos que buscamos en el orden contrario. Tenemos una exponencial, no. Una trigonométrica, sí tenemos una trigonométrica. Entonces esta función va a ser para nosotros, obviamente con su argumento, nuestra dv. A partir de aquí lo que vamos a hacer es, en este primer término, como en la fórmula nos piden la derivada, dice la derivada, hay que derivarlo. Entonces vamos a derivar u y su derivada. La derivada de x sería 1 diferencial de x. Luego, en este término, si ven, ocupamos en la fórmula dos veces la v. Entonces, si vamos a hacer el caso contrario, o sea, vamos a integrar de aquí, vamos a integrar, y pues tenemos que ver ahí la fórmula de la secante cuadrada, que si tenemos una fórmula directa, pues sí, aquí recordemos que la integral de la secante, lo pueden checar ahí, de la secante cuadrada en su formulario, es igual a la tangente de u. Secante cuadrada de u es igual a tangente de u. Nada más acuérdense que cuando sacábamos el valor de la función trigonométrica, la derivada nos va a afectar. En este caso, la derivada de 2x nos quedaría 2 de x. Cuando despejamos nos quedaría du sobre 2, y que es donde aquí nos queda un medio. Entonces, ya cuando integramos esto, nos queda un medio de la tangente de 2x. Ya que lo tenemos escrito, ya que tenemos las partes, u y dv, vamos a acomodarlo como dice la forma. La forma nos dice que esa integral, la integral de x secante cuadrada de 2x, va a ser igual a el valor de u, que es x, por el valor de v, que es un medio de tangente de 2x, menos, esa es parte de la fórmula, la integral de v, de nuevo, un medio de tangente de 2x por el de u. Ah, bueno, este era con azul, bueno, esto se queda aquí, ¿verdad?
Vamos para llevar el orden. Vamos a borrarlo. Ahí, por ejemplo, yo estoy copiándolo completo, pero obviamente hay pasos que ustedes ya podemos aquí ir sacando, por ejemplo, la constante. Por ejemplo, aquí dijimos que íbamos a hacer v es 1/2 de tangente de 2x por el du. Nuestro du es dx. Y así es como armamos esta integral de acuerdo a esta fórmula del método de integración por partes. Nos quedaría nada más resolver la segunda integral y empezar a acomodar nuestro ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí x por 1/2, pues podemos tener 1/2 de x o x sobre 2 por tangente de 2x. Aquí también el medio es una constante, entonces lo podemos sacar. 1/2 de tangente de 2x diferencial de x. Y luego, pues resolver esa integral, que si tiene una fórmula directa, lo podemos escribir de manera directa. Bueno, sacamos nuestra u, que eso ya lo habíamos hecho con trigonométricas. Recordábamos aquí la u, por ejemplo, para resolver con la fórmula directa, u sería 2x, que es la parte del argumento. Su derivada nos quedarían 2 diferencial de x, de tal forma que podamos aquí escribir este tangente de u por du sobre 2. Aquí va a salir, como en la primera integral, de nuevo otra fracción, o digamos c2, y al final pues nos quedaría aquí x cuadrada, perdón, x sobre 2 de la tangente de 2x menos un cuarto, ya sacamos este medio, un cuarto de lo que nos dice la fórmula de tangente. Hay que revisar en nuestro formulario y dice, por ejemplo, que la integral de tangente es igual a logaritmo natural sobre lo absoluto de secante de la u, que nuestra u son 2x, y ahora sí agregamos la constante de integración más la constante de integración, y ahí termina el ejercicio. Continuamos con otro ejemplo, igual integración por partes, donde pues desde que analizamos el ejercicio vamos tratando de resolverlo. Dice la integral de x cuadrada logaritmo natural de x cuadrada diferencial de x. De nuevo vemos que tenemos un producto de dos funciones, pues podemos aplicar integración por partes, ya que la derivada de alguno de los dos pues no va a poder cancelar el otro término de manera directa. Entonces vámonos en el orden que dijimos para identificar cuál va a ser nuestra u. Nuestra u, por ejemplo, en este caso buscamos una función logarítmica, si hay, entonces nuestra u es igual al logaritmo natural de x cuadrada. Y nuestra dv, entonces vamos en el orden exponencial, trigonométrica, algebraica. Entonces nuestra dv va a ser ahora la parte de x cuadrada, ¿verdad? Esta parte de x cuadrada. Este x cuadrada es parte del argumento del logaritmo, parte de la función logaritmo. Entonces nuestra dv es x cuadrada junto con el diferencial, porque tenemos que integrar, y para integrar pues ocupamos tener un diferencial. Después aquí vamos a derivar la función logaritmo. Recordemos que la derivada del logaritmo es la misma función que tenemos, en este caso x cuadrada, y aquí iría pues la derivada de esta u. Entonces la derivada de la u serían 2x. Simplificando, aquí nos va a quedar con diferencial, ¿verdad? Porque estamos hablando de la derivada. Pues nos va a quedar nada más que la derivada es igual a 2 sobre x por dx, ¿verdad? Por la x cuadrada que tenemos aquí cancelamos una y nos queda nada más una en el denominador. Y luego pues integramos la parte de v. Recuerden que si tenemos solamente una x es la regla de x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces la integral de x cuadrada nos va a quedar x al cubo sobre 3. Aquí pues podemos agregar la constante, sin embargo lo vamos a estar, como va a ser la misma al final, solamente vamos a agregar una constante de integración a nuestro resultado. Vamos a acomodar, como nos decía la fórmula, como nos dice la fórmula más bien, parece que la integral de esto va a ser igual a la parte de la u. Entonces escribimos aquí la u
logaritmo natural de x cuadrada, ¿verdad? Es nuestra u, por el valor de la v. El valor de la v en este caso fue x al cubo sobre 3 menos la integral de v, que es x al cubo sobre 3, por la derivada de u, 2 sobre x por dx. Entonces aquí lo acomodamos y empezamos a resolver. Primero, pues aquí tenemos un tercio que multiplica todo, pues nos puede quedar un tercio de x cúbica que multiplica logaritmo natural de x cuadrada menos las constantes, en este caso 2 y 3, las podemos sacar del integral. 2 en el numerador, 3 en el denominador, y nos quedaría una x cúbica, y le cancelamos con una, nos quedaría nada más una x cuadrada por diferencial de x. Entonces ya nada más tenemos que resolver esa integral y estaremos concluyendo nuestro ejercicio. Entonces tenemos que es un tercio de x al cubo que multiplica logaritmo natural de x cuadrada. Saben que podemos tener nada más x al cubo sobre 3, también es correcto, menos 2 tercios, y aplicando la integral quitamos el símbolo de la integral y decimos x a la n más 1, 2 más 1, entre x a la n más 1, 2 más 1, más la constante. Entonces nuestro resultado nos quedaría, digamos, x al cubo sobre 3, logaritmo natural de x cuadrada, menos 2 novenos, 3 por 3, 2 novenos de x al cubo, más la constante. Y ese sería nuestro resultado.